es inmensamente grande para mí, así lo he visto, así me lo ha ido mostrando el Señor. Yo vengo de voy a hablar un poquito brevemente, pero igual, hablando de mí, vengo de una educación que por la misma, no aclaro, esto que les voy a comentar no es porque yo hable mal, ¿no? Sino viendo una realidad en las cuales a veces no aprendemos esta parte de la lealtad, ¿no? Y la lealtad tiene que ver con el amor profundo, tiene que ver con elegir una y otra vez, con el dar la vida, con el aceptar lo que el otro está haciendo para nosotros, o para mí en este caso. Y en realidad para mí ha sido una palabra muy fuerte, que yo le he dicho al Señor que me ayude a vivirla. Pero para vivirla pues tenemos que entender de qué se trata esta palabra, ¿no? Y aparte del entendimiento tenemos que recibir. Y para poder recibir tenemos que estar ante sus pies constantemente, para que Él nos enseñe a amar su obra. Y bueno, vamos a ir a la palabra, voy a leer las dos primeras palabras yo, hermanos. La primera es Eclesiastés 7, del 13, es Eclesiastés 7, 13. O mejor si alguien me ayuda a leer, por favor. ¿Quién dice amén, hermanos? La hermana Majito. Eclesiastés 7, 13. 13. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Amén. Y el Señor me hablaba a través de esta palabra, y porque lo primero que yo recibía en esta palabra es, Él es soberano por sobre todas las cosas. Él es el que hace, el que deshace, el que crea, el que desarma, el que hace todo lo que nosotros vemos y aún lo que no vemos. Y eso es lo que yo recibía de esta palabra. Soy yo, ¿no? He leído y recibido, sé que en la intimidad el Señor nos ha dicho muchas veces, soy yo, ¿verdad? No eres tú, soy yo. Y por eso a mí me impactaba, porque realmente la palabra, aún en versículos, en cada versículo tiene tanta profundidad, donde dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que Él torció? Como decía la pastora Laurita hace un momento, no podemos ni añadir, ¿verdad?, un codo a nuestra estatura. No podríamos nosotros hacer nada fuera de lo que Él ya estableció y de lo que Él ya hizo. Y vamos a ir a Romanos 14, 18. El que ya lo tenga, hermano, dice amén, por favor. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Amén. Amén. ¿Es Romanos 14, 8? 18. No, 14, 8. Gracias, hermana. Sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Amén. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Amén. Bueno,
Pues ciertamente la palabra nos habla, ¿no? De que si vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, morimos para Él, porque de Él somos. Y me viene la palabra yo he escuchado de que ahora somos esclavos del Señor. Y yo ayer justamente le decía al Señor, la verdad, yo le decía, Señor, como decía la amada Laurita hace rato, yo estoy cansada, Señor, no voy a poder, Señor, no lo voy a lograr, Señor, y todo, ¿no? Todo lo que se viene y muchos juicios que se levantan en nuestra mente, por lo cual nosotros tenemos que batallar. Pero algo que yo recibía del Señor es esto, ¿no? ¿Y quién eres tú? Yo sé que la palabra, cuando la leemos, tenemos que entender que Él es un Dios amoroso. Lo hemos escuchado muchas veces y lo hemos aprendido a recibir, muchos más que otros. Pero algo que me venía a mi corazón es, ¿quién eres tú, gusano de Jacob? Dice el Señor, ¿no? Y no porque en realidad seamos un gusano, sino porque en realidad somos tan pequeños ante Él, que ¿qué podríamos nosotros preguntarle al Señor, ¿no? ¿Qué podríamos decirle, ¿no? ¿Cuáles serían nuestros argumentos para que Él haga o deje de hacer? Y Él me decía, bueno, soy yo nuevamente, ¿no? Yo soy el que dije, yo hablé. Y es como el sujetar nuestro pensamiento hacia su voluntad. No es lo que tu pensamiento te diga, no es lo que venga a través de tu mente, a través de argumentos que son de la carne, ¿verdad? Porque la carne nos lleva a muerte. Entonces, cuando un pensamiento se levanta, como dice la palabra, en contra de lo que Él es, pues Él lo derriba, ¿no? Y lo derriba ciertamente con esa palabra tan pequeñita de yo soy. Y es lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo a entender, bueno, que es lo que se nos ha hablado regularmente, pero algo importante es eso, entender y entender y entender que no se trata de nosotros. Y yo lo tomo esto como una llave de parte del Señor, de decir, cuando algo venga a mi mente que me dice, yo no puedo, yo no esto, pues sabemos que viene de una línea, de una vertiente de muerte, de una vertiente del pecado. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que soy yo. Si nos damos cuenta, o sea, estoy hablando yo no puedo, yo creo, ¿no? Y esta parte en la cual el Señor nos lleva a entender y a clarificar, ¿no? A quitar esas escamas de nuestros ojitos y a entender que ciertamente esas palabras vienen para desaprobarnos y para arrinconarnos. En mi caso así me ha pasado, ¿no? Porque ciertamente son palabras que me llevan como a aislarme, ¿no? A desanimarme. Y sabemos que toda la línea del desánimo, de muerte, del empezar con el yo, del empezar a verme a mí y solo ver quizás lo que no tengo, lo que me hace falta y todo eso, pues no sabemos que no viene de Dios, porque lo contrario a eso, entendemos que Dios es vida, ¿no? Que Dios nos vivifica. La palabra constantemente nos habla de que Él es la fuente de agua viva, ¿no? A través de la cual nosotros bebemos y nosotros calmamos y saciamos toda nuestra sed. Y entonces entendemos que si de pronto yo empiezo a ser atacado o atacada con esos pensamientos de insuficiencia, yo tengo que ir a esa fuente de agua viva para decirle, oye Señor, otra vez está aquí, ¿no? Tengo que aprender a llamar por su nombre aquello que se está expresando para que pueda someter ese pensamiento al Señor y decirle, Señor, nuevamente está aquí este pensamiento. ¿Qué tengo que sanar? ¿Qué tengo que soltar? ¿Qué tengo que dejar? Y el Señor nos va a hablar. Bueno, entonces entendemos a través de esta palabra de Romanos 14:8, que nuestra pertenencia viene de Dios. La palabra nos habla claramente del poderío del Señor y en la voz de mando que Él manifiesta a su obra, ¿no? Él es el Señor. En realidad nosotros, si escuchamos esta palabra en decir, Él es el Señor.
Hemos escuchado en muchas ocasiones la palabra lealtad. Sin embargo, la lealtad, como lo hablaba en un principio, nace de un amor incondicional, de un amor que todo lo puede, todo lo soporta, como está escrito en 1 Corintios 13, 1 al 13. Está un poco extenso, pero la palabra es la palabra. Y en lo que lo buscan, por favor, hermanos, les voy a hablar de que esta palabra habla de la preeminencia del amor. Y yo sí me fui a buscar porque iba yo escuchando al Señor, o lo que ponía Él en mi corazón como ese fuego. Y dice que significa que el amor ágape, incondicional y sacrificial, es la virtud superior y esencial, superando en importancia a dones espirituales, fe, conocimiento o sacrificio. Su amor sobrepasa todo, 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 todo. Todo lo que nosotros podamos, si le cantas bonito, si le cantas feo, si le bailas bonito, si le bailas feo, si obedeces, si eres súper obediente, o sea, si no obedeces, o sea, el amor del Señor sobrepasa todas las cosas, todas aquellas. No por eso justificamos, ¿verdad?, portarnos mal, pero es como para que entendamos aún más que la preeminencia del amor del Señor, que es ese amor ágape, habla, sobrepasa todo, todo lo que podamos entender o no entender, ¿no? Es más, Él ni siquiera está preocupado porque entendamos que nos ama. Él nos ama simplemente. Hermano José, ¿quería usted hablar? Sí, hermanita, si me permite un comentario. La lealtad es sinónimo de fidelidad, digo. Tiene que ver con fidelidad también. Sí. Sí. Gracias. Sí, hermano. Ahorita vamos a ir adentrándonos un poco más. ¿Quién ya tiene la palabra, hermanos? Hermana Susi. Gracias. No sé si hasta el 13 llega. Sí, ¿verdad? Es que yo siempre pongo así. Pero sí es todo. Gracias, hermana. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y antecediese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Wow. Cuán completa es la palabra del Señor, que justamente la pregunta que hacía el hermano José hace un momento, la lealtad tiene que ver con el amor, ¿no? Yo he ido viendo que la base, o sintiendo en mi corazón, que la base de la lealtad es el amor, porque dice: y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Entonces, si estamos hablando de tener una lealtad a la obra, no va a depender
de lo que los demás estén haciendo, de lo que los demás dejen de hacer, sino de lo que yo estoy dándole al Señor, correspondiendo a lo que Él está haciendo en mi vida. Y no tanto como una parte de condicionar lo que mi gratitud a Él, sino saberme en esa dependencia del Señor y recibiendo esta parte de ya no podría irme, ¿a dónde me iría de tu presencia? ¿A dónde? ¿No habría otro lugar fuera del Señor? Entonces, si sabemos que Él va rompiendo esa vieja naturaleza y que ese pacto viejo pues ya expiró y que ahora vivimos bajo un nuevo pacto, entendemos también que estamos recibiendo lo que en su gracia Él nos ha dado y nos ha llenado. Y al final de la palabra donde dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Dios no nos está pidiendo que amemos de forma emocional, pero que sí amemos eligiendo su obra, que tiene que ver con mi voluntad, ¿no? Nosotros elegimos la obra de Dios. ¿Por qué elegimos? ¿Por qué aquí nosotros aplicamos nuestro libre albedrío? Porque nosotros tenemos que ir renunciando, o porque la palabra nos exhorta a ir renunciando a nosotros mismos. Yo sé que son palabras y a lo mejor son temas que hemos visto una y otra vez, pero en realidad yo puedo externarles que para mí ha sido muy significativa esta palabra, porque ciertamente la palabra me ha llevado a recibir de parte del Señor, tienes que morir aún más, ¿no? Y el ir muriendo aún más es, vuelvo a repetir, morir a los juicios. Algo que yo experimentaba esta semana es, hay juicios que se levantan, y también hablando de juicio el Señor me hablaba acerca de la murmuración, porque muchas veces probablemente no seamos de los que externamos, ¿no? Aquello que estamos en desacuerdo, pero lo murmuramos, ¿no? No sé si les pasa, pero a mí, por ejemplo, si yo estoy lavando trastes o estoy haciendo algo, viene un pensamiento, y si yo le doy entrada, viene un pensamiento así como muy vestido de bondad, ¿no? Y cuando venimos a ver, ya estamos metidos en juicio, ¿no? Yo no sé si les pasa, pero a mí sí. Cuando vengo a ver, yo ya estoy en juicio, ¿no? Pero si esto y el otro, y ups. Entonces, ¿qué es la parte de la lealtad y qué es la parte del ser esclavos del Señor? Que nosotros en ese momento identificamos el pensamiento, porque cuando venimos a ver ya impactó en nuestras emociones. Entonces, ya nuestro corazón y nuestra actitud ya está en función a la esencia que trae el pensamiento, ¿no? Y entonces empieza a operar en nuestra conducta de esa manera, ¿no? Ya nos portamos a lo mejor con el resentimiento que vino a avivar por algo que a lo mejor todavía no se ha sometido, vino a avivar a lo mejor el temor, ¿no? De aquellas cosas que creo que no voy a lograr, vino a avivar, etcétera, ¿no? Lo que se nos venga a la mente. Y cuando venimos a ver, pues ya estamos en pecado, ¿no? Ya estamos haciendo cosas que no debemos en el pensamiento, ¿sí? Y podríamos salir a la calle, ¿no? Y encontrarnos a mucha gente y hablar bonito y expresar y esto y el otro, pero en el corazón ya hay algo, ¿verdad? Que está trabajando, y lo sabemos porque lo hemos escuchado en la palabra, ¿no? Todo lo que se gesta en nuestro corazón, y después, si nosotros no lo sometemos a la voluntad de Dios, sale. ¿Por qué esto tiene que ver con la lealtad a la obra? Porque la lealtad a la obra tiene que ver con el renunciar a mi yo, a mi ego. Y para que eso pueda suceder, para que yo renuncie, la renuncia es constante, ¿sí? Si nosotros sabemos que la palabra nos habla de que nosotros debemos de estar despiertos, ¿no? Como cuando ahorita se me vino a la mente como cuando el Señor fue y ora, ¿no? En el Getsemaní,
y le pide a los discípulos que estén despiertos y ellos se duermen, ¿sí? Esta palabra en la cual es oren en todo tiempo, oren porque los días son malos, es precisamente de eso. Y a veces pensamos que es porque el otro está pasando una situación batallosa, y ciertamente lo está pasando. Pero nosotros tenemos que comenzar desde nuestro interior, desde nuestro pensamiento, ¿no? Luego entonces le decía al Señor, estoy haciendo algo y ya viene como infiltrándose algo que no debe. Y algo que recuerdo del apóstol David, que en una ocasión nos habló en un tema que decía acerca de que nosotros tenemos que hablarle a nuestra alma y decirle, cállate, ¿sí? En una orden. Y a mí me impactaba realmente porque en ese momento que yo lo escucho, pues yo dije, pues, ¿cómo, no? ¿Cómo? Pero conforme el Señor nos va llevando a tener, en su misericordia, a entender un poco más de lo que Él quiere que nosotros renovemos como una nueva criatura, nos lleva a entender que es esa parte precisamente, en las decisiones que tomamos, en los negocios que hacemos, en las comidas que hacemos, en todo, ¿no? En las compras, en la ropa, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que se venga a nuestra mente. Pero en todo ello, nosotros tenemos que estar conectados con el Señor. La palabra habla de que Él, a su imagen fuimos hechos, ¿no? Entonces somos primero espíritu, que es lo que nos han enseñado. Y realmente cuando a mí, amada Lucy me decía, es que primero nosotros somos espíritu, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, yo no, todavía lo estoy entendiendo, pero doy gracias a Dios por su misericordia, porque ciertamente llevarnos a estar en el espíritu es estar constantemente gobernando nuestra alma y diciéndole, cállate. Como cuando regañas a tu hijo o a tu hija, ¿verdad? Porque hizo algo que no está bien. Y tú le exhortas de una manera clara y fuerte. O sea, tú no le dices, ay, mi amor, guarda silencio porque eso que estás diciendo está mal, ¿no? Si es algo que está incisivamente y está, no hay hasta como brinque y brinque y brinque en algo que no está bien, tú tienes que exhortar y decirle, cállate. Cuando ya hablaste, cuando ya dijiste y no pasó nada, tú tienes que dar una orden. Pero aquí la esencia de la orden es el amor a lo que es correcto, el amor a renunciar a aquello que nuestra alma está hablando, que no podemos nosotros permitir que eso siga prevaleciendo. Y entonces, ¿me ayudan por favor a recordar la palabra donde dice, resiste al diablo y él huirá? ¿Sí se la saben? ¿Sí la pueden repetir por favor? Sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá. Y esa es la parte en la cual nosotros tenemos que entender, porque las flechas y los dardos van a estar de constante en nuestra vida, porque hay uno que no se cansa de hacer su trabajo, ¿no? Que es estar llevándonos a estar constantemente pensando en las mismas situaciones. Y algo importante que también hemos aprendido es que siempre va a hablar a las áreas con las que todavía estamos batallando. Entonces aquí la situación es entender que nosotros tenemos que ser, nuevamente esa palabra que hemos repetido muchas veces, intencionales. O sea, habrán áreas en nuestra vida que quizás todavía el Señor está tratando en nosotros, pero eso no implica que nosotros debemos de dejar que nuestra mente, ¿verdad?, dejemos que eso piense, o sea, que esté pensando repetitivamente esas mismas cosas, ¿no? Tener nuevamente o estar teniendo las mismas formas de afrontar la situación, sino es más bien decir, cállate. Si realmente ese pensamiento me va a llevar a la muerte en ese momento, a la muerte de la estabilidad que Dios me ha dado, de su paz que sobrepasa todo entendimiento, entonces yo sí le tengo que decir a mi alma y a mi mente, cállate, ¿no? Domínate, sujétate. Y entonces tengo que suplir eso que se está levantando con una palabra que me dé vida, ¿verdad? Bueno.
Y con respecto decíamos, Dios no nos está pidiendo que amemos de forma emocional, pero que sí amemos eligiendo su obra, como decíamos hace un momento, que tiene que ver con mi voluntad. Yo te elijo a ti porque eres la obra de Dios. Ahorita le vamos a decir al hermano que está al lado, si no tiene hermanos, busquen un hermano, díganle su nombre y le va a decir, yo te elijo a ti porque eres la obra de Dios. Dense cuenta de lo que están diciendo. Hermano Ángel, yo te elijo a ti porque eres la obra de Dios. Sí. Seamos bien conscientes de este ejercicio. Bueno, entonces, la lealtad significa un compromiso incondicional, duradero y activo. Yo te elijo a ti porque eres la obra de Dios. Nacido del amor y la devoción, no solo del deber. Entonces significa que yo me tengo que esforzar por elegirte nuevamente. Significa que aun cuando hayan cosas que no me agraden, porque tiene que ver con lo que todavía está sanando mi corazón, yo te tengo que elegir a ti porque eres la obra de Dios, ¿no? Entonces, no solo depende del deber, más que fidelidad implica amor leal. Y entendía que la palabra amor leal es Hesed en hebreo, o bondad amorosa, que permanece firme incluso bajo prueba. Amados, en realidad, el decir yo te elijo a ti porque eres la obra de Dios, en realidad es una palabra muy profunda. En realidad, si nosotros la vemos desde nuestro corazón, no podemos aligerarla, porque tenemos que aprender a renunciar nuevamente a esas cosas que se levantan en nuestro corazón, ¿no? Voy a poner un ejemplo que generalmente en el cual todos batallamos y caemos, ¿no? Pues es que me lo dijo de una manera fea, ¿no? Es que sus gestos no fueron lo que yo esperaba, ¿no? Es que yo vengo sensible porque vengo batallando, porque apenas si me pasó esto y el otro, y de pronto esto, ¿no? Entonces, es entender que en realidad nosotros tenemos que llevar eso al fuego, ¿sí? Yo me tengo que tragar eso y decirle al Señor, es tu obra, porque si no, realmente nuestra vida no va a cambiar. Nosotros tenemos que renunciar de constante a los pensamientos que se quieren levantar en ese momento para que nosotros seamos usados para quebrar la obra del Señor. Podemos ser usados para quebrar la obra, pero puedo también tomar la decisión de decir, no, Señor, yo me planto en lo que tú dijiste, porque así como ese ejercicio que hicimos hace un momento, yo te elijo a ti porque eres la obra de Dios. Es algo que si fuera un bálsamo o un aceite, nosotros tendríamos que estar untándonos ese aceite, no en mi fuerza, sino en la fuerza del Espíritu de Dios, sabiendo que Él es el que nos da tanto el querer como el hacer, porque es como el decirle, lo someto a ti, porque ¿quién podría ser yo para ti? ¿Quién podría ser yo para juzgar al otro, para juzgar sus debilidades, para hacer piedra de tropiezo cuando yo no comprendo lo que el otro está viviendo y está pasando? Porque a lo mejor yo todavía no lo he superado, ¿no? Y entonces estoy como en la dolencia de, es que como a mí todavía me falta. Pero el Señor dice, no. El pasarnos por ese fuego del Señor y aprender a tener la lealtad a la obra es esa parte. Yo elijo constantemente y no significa que en ese proceso no vayamos a fallar, porque también la palabra habla de eso, ¿no? Muchas veces caerá el justo, ¿no? Pero de todas ellas será levantada. Entonces, eso significa que como está escrito también, nos vamos a levantar unos a otros. Esa es la lealtad a la obra. A veces nosotros pensamos en una manera tan religiosa de lo que es la obra del Señor, pero la obra somos nosotros, los que estamos aquí, y aquellos que han de sumarse, ¿no? Porque está escrito. Si nosotros
no nos volteamos a ver con esos ojos de misericordia que el Señor nos ha puesto, porque hemos recibido, ¿no? Como lo hizo el pueblo de Israel, pero no lo juzgo en el desierto, sino que Dios dejó todo escrito para que entendamos que son las mismas batallas y los mismos espíritus con los que seguimos luchando, ¿no? Pero que una y otra vez Él mostraba su lealtad a lo que Él estaba estableciendo y lo que Él había dicho, ¿no? Que tenía que ser, porque Él no podía detenerse por una queja, ¿verdad? O por un decir, es que yo no quiero hacerlo. Pues yo voy a seguir. Entonces nosotros tenemos que ofrecernos como ese sacrificio puro, dice la palabra. Y por eso me estaba costando decirle al Señor, quiero dar la prédica, la palabra que el Señor estaba poniendo, porque sé que es un gran compromiso ante el Señor el entender y el aceptar lo que Él nos está pidiendo. Y sobre todo el levantarnos unos con otros y llorar con el que llora, dice la palabra, ¿no? Dar vista a los ciegos, ¿no? Y llevar justamente ese alimento a aquel que está caído. Muchas veces no va a ser un alimento directamente, ¿no? O sea, no voy a ir y le voy a hablar de la palabra. Muchas veces hemos aprendido que tiene que ver con el pedir por el hermano cuando lo veo agobiado. Y el agobio no solamente se ve cuando está llorando, sino se ve también cuando está enojado, también se ve cuando está triste, también se ve cuando está con el orgullo a todo lo que da. También se ve de muchas maneras. Y entonces, ¿por qué yo no podría menguar en quemar esto que está saltando en mi corazón para rendirlo a Él? Y para decir, no es ni siquiera por lo que estoy viendo en Él, sino por lo que yo estoy viendo en ti, por lo que tú has hecho en mí, por lo que tú me estás pidiendo. Ok. Él nos exhorta con su voz firme, segura, que da refugio con consuelo, con sujeción, con pertenencia. Manténganse firmes, dice el Señor, en los diversos tiempos de su vida. No dejen o no se dejen cautivar por lo que sensibiliza a sus sentidos. Si lo pudiéramos ejemplificar, podríamos imaginarnos justo un árbol que echó raíces profundas y engrosadas, que puede ser movido por ráfagas de viento, o sea, movidos así, ¿no? Que se mueve, por lluvia abundante o por grandes sequías, pero que se mantiene enraizado a la tierra y que aun cuando puede ser cortado, vuelve a crecer sobre su mismo tronco, sabiendo que lo que le da vida es el suministro que está en su raíz, sembrado sobre una tierra con agua inagotable. De ahí comprendemos la exhortación de permanencia. La permanencia tiene que ver con que aunque pasen miles de cosas, aunque no vea, aunque no reciba, aunque no lo tenga, aunque constantemente la prueba esté, aunque todo lo que venga, ¿no? Aunque esté feliz, aunque tenga en abundancia, aunque mis graneros estén llenos o aunque estén vacíos, yo tengo que permanecer. Y tengo que rendir el corazón al Señor una y otra vez, todos los días de mi vida, porque las pruebas y esos argumentos pues están de constante. Yo quiero pensar inclusive, por ejemplo, los pastores, los apóstoles, los profetas, tienen esas batallas, pero la asignación del Señor es por el propósito, por el diseño que Él dio a cada uno de los corazones. No es por el hecho de haberlos perfeccionado, ¿verdad? O sea, de haber dicho ya no tienen, ¿cómo podríamos decir? Ya no tienen pruebas, ¿no? O sea, ya no tienen dificultades, ¿no? Eso es algo que está de permanencia en nosotros porque estamos, válgame la redundancia,
nuestra vida está siendo perfeccionada para llegar a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, esta parte importante, o esto que les estoy comentando, es una parte importante porque no tiene que ver con los cargos, ¿sí? No tiene que ver con eso, tiene que ver con el amor. La lealtad tiene que ver con el amor. Luego entonces yo voy a acercarme al hermano pidiéndole a Dios revelación de qué es lo que yo tengo que hacer o qué es lo que yo tengo que, cómo lo voy a conocer, cómo, yo por ejemplo le pregunto al Señor a veces, ¿y cómo lo hiciste? ¿No? ¿Qué tengo que conocer? ¿O cómo lo ves tú? ¿Cómo podría relacionarme con el otro? Dice la palabra que nosotros le pidamos al Señor lo que nos hace falta. Nosotros tenemos que pedirle a Él, ¿cómo puedo relacionarme con Adán, por ejemplo? Voy a tomarte a ti, mi amor, porque eres mi hijito. Pero yo tengo que preguntarle al Señor, ¿cómo lo debo de amar? Porque yo no lo quiero amar como me enseñó el mundo a amarlo. Que puedo caer una y otra vez en eso. Pero ¿cómo lo puedo amar? ¿Cómo puedo amarlo de tal manera que no sea una carga en mi corazón cuando yo le exhorto? Cuando yo le pongo un límite. Cuando yo le digo, eso que tú estás haciendo no es correcto. Aunque me diga mala, no hablo precisamente de él, mi amor, perdóname, no te estoy exhibiendo, pero aunque, por ejemplo, los hijos se levanten, ¿no? En general, y te digan mala, esto y el otro, ni modos, la verdad es la verdad, y tú tienes que estar ahí como la autoridad que Dios puso en ti. Lo mismo es en todo, lo mismo es en todo. La lealtad a la obra tiene que ver con hablar con verdad, y yo puedo decir, a mí me cuesta mucho todavía, ¿no? Pero el hablar con la verdad no tiene que decir que voy a ir con una espada, ¿verdad? Y le voy a poner en medio al hermano en su estómago, ¿no? Ni le voy a cuchillar su ojito, no. Porque realmente dice el Señor que Él sazona nuestras palabras para hablar. Que Él nos va a hacer que nosotros podamos exhortar en amor, pero con firmeza, ¿verdad? Porque no le voy a ir a decir, es que mira, hermano, tú... Si es que soy dirigida por el Señor. Cuando uno es dirigido de parte del Señor para hacer las cosas, hay un fruto agradable, ¿no? A Dios. Hay un cambio, aun cuando de momento no se pueda ver. Pero el cuidado y la lealtad a la obra tiene que ver con el tener las palabras sabias para poder dirigirme y poder hablarle al otro si el Señor me lo está pidiendo. Y ser valiente y esforzado, ¿no? Y permanecer y no moverme de donde el Señor me está hablando. Y vamos a irnos a la palabra en Juan 4:14, por favor. Cuando lo tenga, dicen amén, hermanos, por favor. Okay. La hermana Mari, por favor. Ahorita la siguiente pasa el hermano Alfredo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Amén. La permanencia en el Señor nos lleva a estar tomando de esa fuente, tomando de esa agua eterna, tomando de esa agua que nos fortalece cada vez que nos sentimos agobiados y nos sentimos cansados, ¿no? Pero aquí, ¿por qué tiene que ver con la permanencia? Porque ciertamente nosotros tenemos que estar permanentemente bebiendo de esa fuente, ¿no? En esa relación, en ese ir hablando con Él, con el Señor, aunque estemos en todos los momentos que podamos estar. Pero si de pronto estoy afligido porque en realidad, ¿verdad? Existen pruebas, ¿no? Que a lo mejor ya voy al trabajo y de repente me mancho de café, en la camisa o la blusa, no sé, o voy al servicio, etcétera, y de pronto salgo y la llanta está ponchada.
Y de pronto digo, no importa, sigo teniendo la mejor actitud, pido un Didi y el Didi me cancela y llega otro, ¿no? Hay momentos, hermanos, en realidad, no estoy siendo pesimista, pero hay momentos en los que en realidad suceden esas cosas. Por eso la palabra es clara donde dice permanezcan en la fuente de agua viva, en esa fuente eterna que va a saciar nuestra sed. No significa que obviamente Dios nos hizo con emociones, ¿no? Y las emociones pues van a saltar en ese momento, ¿verdad? No significa que vamos, ay, se me ponchó la llanta y ahora el Didi me canceló 3 veces y ay, mi playera, o sea, no es así, ¿verdad? Tendríamos que ser muy religiosos para entender que eso es una película. Pero ¿cómo podríamos refrescarnos en esa fuente, Señor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Verdad? Porque muchas veces el Señor nos recuerda que no somos autosuficientes, que tenemos que estar permaneciendo en Él una y otra vez y buscándolo. ¿Qué hay que hacer, Señor? Porque muchas veces decimos, bueno, el Señor no quiere que salga, ¿verdad? Pero es mi trabajo, por ejemplo, ¿no? No, algo el Señor está hablando, el Señor está preparando nuestro corazón porque algo específico nos está diciendo. Entonces, en lugar de dejar ahora que esos pensamientos, ¿no?, que vienen a decir, no, pues es que el Señor se las trae contra ti, que es lo primero que viene. no, pues es que a lo mejor porque, pues, no sé, lo que se venga, ¿no?, a la mente. Es entender que Él no dejó de amarme, ¿sí? Tengo pruebas, pero Él no, ¿en qué momento Él apartó su amor? Él no lo apartó, porque su amor es eterno, pues. Entonces, si yo veo, ahora convierto mi pensamiento a entender y a sujetar mi alma y a decirle, cállate, no tienes por qué dejar que pensamientos vengan a ahora romper mi relación con el Señor, que es lo primero, ¿no? El objetivo central es, ahora rompe tu relación con el Señor y que todo tu día ya sea amargo y enojado, ¿no? El objetivo central, y si eso se logra, bueno, punto, ¿verdad?, para el otro equipo. No, pues no, hay que decirle al alma, levántate. Bueno, vamos al Salmos 1, del 1 al 3, por favor, hermanos. Y en lo que lo encuentran, les comento. Nos habla que si nuestro espíritu responde en mansedumbre, desarrollaremos la obediencia. Y la lealtad será el fruto de la permanencia y obediencia sobre la fuente inagotable del amor. Ahora sí, si alguien lo tiene. 1 al 13, ¿verdad? Sí, del 1 al 3. Gracias, hermano. Dichoso el hombre que no anda en el consejo de los malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de burladores. Antes en la ley del Señor se deleita, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. 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 Bueno, pues cuán importante es meditar su palabra de día y de noche. Y bueno, pues esa es una parte que en realidad nosotros tenemos que hacernos el tiempo. Yo sé que muchos lo hacen, pero muchos todavía batallamos con eso, ¿verdad? Y acá la palabra nos es clara cuando dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Cuando nosotros atendemos el consejo de malos, no solamente es del otro, porque a veces también tenemos que aceptar y entender, aceptar que la palabra nos dice claramente que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad, o sea, que están en lugares ocultos. Entonces entendemos que la lucha, ¿verdad? Y que el consejo puede venir inclusive de nosotros mismos, porque habría momentos en los que nosotros no vamos a estar muy espirituales. Y nosotros tenemos que estar teniendo el discernimiento para saber qué es lo que estamos recibiendo.
porque yo, aunque yo no quiera, puedo ser piedra de tropiezo, porque puede que el Señor diga, ahora tú vas a ser la piedra de tropiezo para el otro, ¿no? No porque el Señor quiera, obviamente, acabar con nosotros, sino porque nos va perfeccionando, pues, ¿no? Nos va limando. Entonces, pero también es el hablar de consejos de malo, es no dejar que esa vieja naturaleza, obviamente, a la cual nosotros hemos renunciado, esté de constante con nosotros y esté queriéndonos llevar a hacer su voluntad, ¿no? Si nosotros estamos de constante armándonos y leyendo, obviamente, su palabra, pues vamos a tener las estrategias. A lo mejor, muchas veces puede que no sea tal cual la palabra, pero el Señor nos va a dar una sola palabra de todo lo que hemos leído y nos va a decir una sola palabra como tal palabra, no fe, no sé, aliento, esfuerzo, quieto, ¿no? Espera, ¿sí? Y esa es la parte en la cual el Señor nos va armando, ¿no? Por ello la palabra nos dirige y nos enseña a pedir como conviene a nuestra formación espiritual. Porque la palabra es formativa, es un maestro escrito que interactúa. Perdón, hermano, se me movió acá. Que interactúa con el que establece una intimidad y le da vida, ¿no? Es decir, la ponemos por obra. Y vamos a 2 de Corintios 9, versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Amén. La espera en la permanencia es una actitud de obediencia, sujeción, confianza y fe. Es tener la certeza de que Dios terminará su obra. No importa lo que se vea, no importa lo que se sienta, no importa lo que se opine, no será por los deseos, no será porque espere que los anhelos de mi corazón sean cumplidos, precisamente como yo lo creo muchas veces, ¿no? Sino porque lo que Él dijo acerca de nuestra vida lo hará, se cumplirá para la gloria de su nombre. Entonces, la permanencia no depende muchas veces de lo que yo pueda obtener de Dios. Yo sé que muchos acá obviamente ya lo saben, pero muchos quizás estamos todavía aprendiendo. Y me incluyo en las dos áreas. ¿Por qué? Porque es importante reconocernos que todavía nosotros podríamos estar cayendo en cosas que no son la voluntad de Dios, ¿no? Que creemos estar haciendo, como lo hemos escuchado en testimonio de muchos hermanos, lo que Dios está pidiendo, pero en realidad todavía no estamos dentro de esa línea todo el tiempo, ¿no? De constante. Entonces, es importante que yo aquí pongo así como en amarillito, bueno, en celeste, no será porque espere en que los anhelos sean cumplidos, ¿no? Muchas veces no sabemos si vamos a verlo, ¿no? Muchas veces no sabemos si vamos a ver todo lo que el Señor ya dijo, pero es tener esa fe de que lo que Él dijo será cumplido. ¿Y qué es lo que me toca hacer a mí en lo que eso suceda o no suceda, o suceda en algún momento que lo vea o no lo vea? Que yo tengo que ser obediente al Señor, que yo tengo que seguir rindiéndome y escuchando su voz, ¿no? A través de aquellos que aún estamos aprendiendo a discernir aún más y más, a través de nuestras autoridades, ¿no? A través de dejar de hacer berrinches, ¿no? Y de decir, sí Señor, sí Señor, sí Señor. Apóstol David dice mucho de esa palabra, sí Señor. O sea, yo escucho cuando él ora, cuando él habla y todo, dice, sí Señor, sí Señor. Y creo que es esa parte en la cual nosotros tenemos que aprender a sujetarnos y a poner por obra esa palabra, ¿no? Sí Señor, sí lo hago, sí Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Okay? Bueno, vamos a Isaías 40:31. Ya voy a terminar, hermano. Solo me faltan 4 hojas. Ah, mentira. ¿Mande? Es Isaías 40:31.
Los que no han leído. Ah, bueno. 40:31. ¿Sí? Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán el vuelo como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Amén. Hay algo que el Señor me trae a memoria con esta palabra porque, bueno, es que en el mundo, o sea, no quiero explicarme bien, pero muchas veces nos han enseñado de que si estabas cansado, así, muy cansado, que ni siquiera fueras al trabajo, ¿no? Bueno, al menos yo sí a veces escuchaba eso, ¿no? Date tu tiempo para que te fortalezcas, ¿no? Porque estás muy cansado. Y así en muchas cosas, ¿no? En muchas cosas que pudieran venir. Pero el Señor dice que los que esperamos en Él seremos renovados, nuestras fuerzas serán renovadas como las de las águilas, ¿no? Caminarán y no se cansarán, y correrán y no se fatigarán. Entonces, luego por eso vemos el testimonio de muchos hermanos que dices, ¿será que no se cansa? Porque yo veo que no para, ¿no? Que todo el tiempo está así como el que yo, o esto, o el otro, ¿en qué ayudo? Y es esa parte de entender de que es porque sus fuerzas y su mirada están puestas en el Señor. Y bueno, algo que yo investigaba es, cuando las águilas vuelan, despliegan sus alas, ¿no? A ver, desplieguen sus alas, por favor, porque todos están ya muy cansados. Párense, vamos a desplegar las alas como las águilas, ¿verdad? Imaginémonos que somos esas águilas de las cuales la palabra nos habla. Y extendamos nuestros brazos. A ver, lo hagamos, hermanos, sean obedientes. Ok, bueno. Ya, nos sentamos. Ok. Y bueno, despliegan sus alas. Miren, así como ustedes no se vieron, pero desplegaron así sus manitas, sus brazos con una plena libertad, ¿verdad? Con una gran libertad. Imagínense que se están aventando el avión. Qué rico, ¿verdad? Y con un objetivo, lo que ellas hacen es despliegan sus alas reconociendo sus habilidades, ¿no? Obviamente no de manera consciente, sabemos que somos seres irracionales, pero entendamos lo que la palabra nos dice. Con plena libertad y con un objetivo específico, no lo cambian, no lo cambian, no lo mueven. Son atraídas por la mira de su objetivo. No lo mueven, su objetivo está pero firme. Por eso podemos ver hasta como con respeto, no vemos así, o sea, yo puedo ver, o sea, la actitud, o sea, que se refleja en lo que Dios creó a través de ciertos animales, y puedes ver esa fuerza, sí, esa fuerza, ¿no? Cuando las águilas vuelan, utilizan las corrientes de aire para elevarse a grandes alturas. O sea, toman de lo que hay en la naturaleza, toman de lo que hay para que puedan hacer el impulso, exactamente, ¿no? Superan tormentas y obstáculos con gran agilidad, wow, y visión aguda. Son expertas en adaptarse al cambio, volando a menudo solas para cazar, proteger su territorio o demostrar poder. Como sucede en la alabanza, ¿no? A veces cuando vemos que todo está así, vamos a darle, ¿no? Vamos a tomar lo que Dios ha dado y ha puesto en nuestro corazón para que esto sea agradable para el Señor, para que suba ese olor fragante a su trono y Él se deleite en la alabanza de su pueblo, ¿no? Esa es la parte en la cual la palabra nos habla de que somos esas águilas que no desvían su mirada, que están viendo, ¿verdad?, su objetivo, y el objetivo les atrae. Son atraídas por el objetivo, no son desviadas por nada. Y son expertas en adaptarse al cambio también. Vean la comparativa que Dios nos hace a través de la palabra. ¡Wow! Es impresionante.
Así es. Dice, vuelan a menudas olas para cazar, protegen su territorio a demostrar poder, alcanzando velocidades superiores a 200 kilómetros por hora en picada. O sea, imagínense. Y el Señor dice que desplegaremos nuestro vuelo como las águilas, ¿no? ¿Cómo estamos ahorita nosotros, verdad? ¿Estamos para desplegar nuestras... o estamos para irnos a la cama? Despliego mis alas para irme a mi camita. ¡No! Sí, yo los entiendo porque yo he estado ahí también. Dice, superan tormentas. En lugar de huir, las águilas utilizan los vientos de la tormenta. ¿Qué significa? Que en la prueba el Señor también nos dio estrategias. En la misma prueba hay estrategias para salir de ella. ¿Sí? O sea, el Señor unificó todo. El plan que Él hizo fue perfecto. Entonces, durante la prueba, lo que estemos viviendo, ahí mismo también tenemos las herramientas para salir y para desarraigar y desbaratar los planes del enemigo. Y entonces ahí tenemos el poder, el dominio y la autoridad que Dios dio a sus hijos. Tienen una visión y caza. Su vuelo está diseñado para la caza de precisión. ¡Wow! Emplean una visión aguda para localizar presas desde grandes alturas. ¿Sí? Imagínense, ¿cuánta capacidad tenemos nosotros para hacer la obra de Dios? Porque no por nada la palabra nos hace la comparativa, ¿no? Desplegarán sus alas, como las águilas, ¿no? Perdón, bueno, eso que digo la hermana Susi para no cantinflear. Ok, adaptación y poder. Ay, es que yo ahí como que no muy me hallo porque no estoy acostumbrada a hacer eso. No, tenemos la capacidad de adaptarnos. Veamos y observemos el crecimiento de un niño, la formación de un niño. El niño tiene, todos tenemos la capacidad de adaptación. Los niños son más fáciles de hacerlo porque no tienen tanto conocimiento, ¿no? No hay tantas cosas, ¿no? No hay tantas cargas, tantas. Pero eso se llama justificación, lo que les estoy diciendo, ¿no? La importancia aquí es entender que esta adaptación y poder representa la gestión del cambio y la fuerza. Capaces de volar con presas pesadas. Wow. Y demostrar gran destreza en el aire. El Señor nos hace una comparativa de lo que podemos lograr si confiamos y esperamos en Él, reconociendo su fuerza, su protección, su control sobre nuestras vidas. Las águilas no pierden su objetivo. Confío en el Señor. Esto es lo que nos está hablando esta palabra. Confío en el Señor, renuevo mis fuerzas en el Señor y levanto el vuelo nuevamente en el Señor. Entonces volveré a caminar y no me fatigaré, ¿no? Sin embargo, es necesario que pasemos por el fuego. En verdad es necesario que pasemos por el fuego. En las manos del Señor somos como un crisol. ¿Ustedes saben lo que es un crisol? ¿Alguien sabe qué es un crisol? Ay, así. Le comió la lengua a los ratones, hermana. Perdón, hermana, no te escuchaba. A ver, la hermana Romy nos va a explicar qué es un crisol. Un crisol es un recipiente de cerámica o de un material específico que aguanta ciertas temperaturas para poder fundir el metal. Si el oro alcanza temperaturas arriba de 1000 grados, sí. Entonces necesita obviamente un recipiente para que el fuego, que está de manera constante a punto de derretir el oro, pueda aguantar esa temperatura. Entonces por eso dice, somos acrisolados. Amén. Que tenemos que aguantar esa temperatura. Así es. Y a veces a la primera, ¿no? De que me hizo un gesto, ya no voy a llegar a la iglesia. No, decimos, no, ya no, de aquí ya me voy, porque aquí también no me quiere. Puro rechazo he tenido en mi vida. Desde que estaba yo chiquita, puro rechazo me han tenido, así que ya no, ¿no? El Señor nos tiene que pasar por esas partes de fuego. Tiene que quemar todas las impurezas de nuestro carácter.
para que sea perfeccionado en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que estar expuestos a ese fuego. El fuego de la mirada, el fuego de la palabra, el fuego del rechazo, el fuego de lo que viene. ¿Por qué no lo tendríamos que pasar? ¿Por qué no? Si eso es bueno para nuestra vida. Aquellos que han sabido ya guardar silencio ante las cosas que suceden, ¿no? Que ante los pleitos, ante las discordias y todo, es porque ya han logrado entender lo que es atravesar por fuego, porque el corazón ya ha sido templado, porque el corazón ya ha sido expuesto, humillado muchas veces, rechazado constantemente. Eres mala. Nuevamente te digo que no lo has logrado. ¿Y qué dice el Señor? Permanece. A veces el Señor nos dirige y dice, exactamente dale esta palabra. Pero a veces el Señor dice, cállate, porque tienes que pasar por eso, tu corazón tiene que pasar. Ay, Señor, pero ¿no será que me va a dar un infarto? No, nosotros hemos sido hechos con la capacidad para poder sobrellevar esas cargas. Y como decía la hermana Romy, un crisol es un recipiente resistente, generalmente resiste a temperaturas extremadamente altas, generalmente más de 500 grados y hasta 1500 grados. Y bueno, no somos cualquier cosa. Como decía la hermana Romy, no somos cualquier recipiente, somos hechos de materiales altamente resistentes de llevar las pruebas más profundas. Hemos escuchado testimonio de hermanos que han pasado por pruebas muy difíciles. Aquí en la casa hemos tenido esos testimonios, pero de todos ellos el Señor los ha sacado. Y a nosotros también, ¿verdad? Porque no se demerita el hecho de que hagamos o no algo. Yo puedo ser testigo de algo que el Señor ha hecho. Y les voy a platicar brevemente, hermanos. Espero, por favor, yo sé que están cansados, pero vamos a dar las fuerzas de las águilas. Ustedes saben que en mi familia, pues mi mamá tenía un diagnóstico, ¿no? De lo que es el corazón. Y cuando a mí me tocó estar con ella, me hicieron un estudio y resultó ser, ¿no?, que yo tenía, ¿no?, como genéticamente, ¿no?, esta situación. Y ya los doctores pues ya habían dado como esa sentencia, ¿no? Y yo de verdad que glorifico al Señor, porque el Señor es tan bueno en lo que Él hace. Y yo ya estaba realmente muy agotada y dije, bueno, pues ya es lo que me tocó vivir. Pero cuando vengo a la casa, aquí a la familia, a través de nuestras autoridades, llamada Lucy, yo doy gracias al Señor porque yo escuchaba que ellos decían, no recibas lo que no viene de Dios, no recibas. Y yo decía, pero ¿cómo? Pues si ya hay algo evidente, ¿no? Ya hay un estudio hecho y dado, ¿no? Decía yo en mi interior, en mi pensamiento, ¿no? Pero decidí hacerlo porque me dijeron que leyera Esther, ¿no? Y cuando yo leo Esther y Esther dice, pues si perezca, que perezca. Y yo decía esa palabra, ¿no? Aún no conociendo obviamente del Señor, y aún sé que estoy conociendo aún más de Él por su hermosa misericordia. Pero en una ocasión voy a otra consulta y la doctora me dijo, o sea, como todo lo contrario, ¿no? O sea, esto no se manifiesta, esto no se expresa y esto no. Y yo entendía que es la parte del no recibir lo que no viene de Dios, y sobre todo de permanecer en la fe, en lo que Él ha dicho acerca de nuestras vidas. Eso es lo que rompe cualquier tipo de diagnóstico. Por eso la fe mueve montañas. Porque yo dije, Señor, pues tú me has dado sanidad, ¿verdad? Yo no tengo por qué pasar por lo mismo. Pero es esa parte en la cual el Señor nos va pasando por esas pruebas de fuego y nos pone justo esa mirada en el objetivo.
Y bueno, vamos a 2 de Corintios 4:17, por favor. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Y por favor, alguien que me ayude a buscar Lucas 6:45. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Amén. Y entonces por eso aún hay cosas que debemos de fundir en la presencia del Señor, en ese fuego que es Él. Porque es el único que sabe exactamente de dónde vienen, ¿verdad? Todas las raíces que hay en nuestro corazón. Él nos ve, nos examina desde donde Él está y nos escanea, ¿verdad? Como si fuera Él un radiólogo, decía la hermana Susi la vez pasada, ¿no? Si no, nos ve tal cual como somos, ¿no? Y bueno, tenemos el poder y la autoridad dados por nuestro Señor para desarraigar cualquier tipo de mezcla que se haya unificado a nuestra esencia espiritual. Tenemos el poder de mantenernos firmes y fuertes con la fuerza de su espíritu a través de la sucesión de derechos de nuestra vida a Él. Yo decidí seguirlo, yo decido obedecerlo. Lo altamente grandioso es que ante este proceso de fundición de los metales, toda la mixtura desaparece, porque el fuego quema y derrite los metales falsos, aquellos que fueron adheridos a la esencia natural. Dios solo quiere que mantengamos nuestros ojos en Él y desarrollemos la lealtad a su obra, a la cual nos ha hecho partícipes. Lo único que el Señor espera de nosotros es eso, que nosotros volvamos a elegir una y otra vez, que nosotros permanezcamos en lo que en donde Él nos ha puesto y que no nos movamos, ¿verdad? Ni a un lugar ni a otro. Y vamos a Romanos 2, 28, 29. Sino que es judío el que no, sino que es judío el que lo es en lo que, sino que es judío el que lo es en lo interior y en la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Gracias, hermana. ¿Alguien tiene otra versión, por favor? ¿Sí? No sé cuál leyó la hermana Susi. Reina Valera. Ah, igual es la misma hermana Mari. ¿Sí? ¿Alguien tiene otra? ¿No? Hermana Romy, gracias. ¿Es 28 y 29 o 20? ¿Sí? Dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Al contrario, es verdadero judío el que lo es en su interior, y la verdadera circuncisión es la del corazón, por medio del espíritu, no según la letra,
Este recibe la alabanza no de los hombres, sino de Dios. Amén. El peso de su gloria lo puede llevar un corazón que ha sido purificado, un corazón circuncidado en la naturaleza del arrepentimiento genuino que transforma el carácter. Constantemente nuestro arrepentimiento tiene que ser en rendición al Señor, realmente cambiando las formas en las cuales afrontamos generalmente las mismas situaciones. O sea, a veces decimos, yo puedo decir, pudiera ser como repetitiva en el decirle al Señor, perdóname por lo mismo, ¿no? Entonces, es algo que yo pues no estoy haciendo un arrepentimiento genuino, ¿no? Entonces, tengo que reconocer por qué me está costando tanto, porque en realidad no significa que no lo vaya a lograr, pero significa que hay algo oculto ahí, ¿no? Que hay un trasfondo que uno tiene que rendirlo al Señor y decir, ayúdame a ver lo que no estoy viendo. Porque si mi carácter me está llevando a reincidir en lo mismo, entonces hay algo que no estoy entendiendo, ¿sí? Hermanos, sí, hermanos, les voy a decir. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a desarraigar esas partes y a que sea quemado en Él todas esas áreas de nuestra vida. Porque el carácter de Cristo sí nos va a llevar a muchas veces tener la fuerza, ¿no? O sea, tener el coraje, ¿no? Tener el enojo por la verdad. Pero el enojo nos tiene que llevar a sembrar vida. No sé si me explico. Nos tiene que dar como resultado vida. O sea, lo que viene de Dios da vida, no da muerte, ¿no? Vivifica aquello. Echa fuera obviamente lo que no es de Él, no lo sabemos. Pero entonces al ser dirigidos por el Señor, ese enojo no va a atentar contra el corazón del otro, ¿no? Sino contra el pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es hechura de Dios, ¿verdad? Y el Señor nos dice, ve y quítale la cabeza a tu hermano, a tu hijo, a tu esposo. Sino ve y háblale con la verdad. Háblale con la verdad de la palabra, porque eso es lo que va a desarraigar aquello que no esté bien. Pero antes, circuncida tu corazón, antes límpiate tú, antes ríndete tú, para que realmente esa palabra lleve ese poder y esa autoridad, porque yo estoy siendo leal al que me está fundiendo, al que me está vivificando, al que me está transformando, al que está edificando mi vida. Entonces yo voy a poder tener esa autoridad dada por Dios para poder hacerlo. Pero si no, va a ser ese metal, ¿verdad?, que resuena nada más. ¿Por qué? Porque la exhortación no va tampoco en el amor. ¿Sí? ¿Alguien que quiera decir algo? ¿No? Todo bien, todo bien. Ok. Entonces, es hacernos como bebés que han sido gestados en la palabra, ¿no? Yo veía pues así como un bebé, ¿no?, en ese proceso, en la pancita de la gestación, y cómo el Señor nos va formando, ¿no?, a través de su palabra, y va hablando a nuestra vida. Yo digo, el Señor es tan hermoso y tan bueno, porque en realidad va hablando a todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Ese Padre que no nos aleja, que no nos rechaza, sino que nos recibe siempre con esos brazos de amor. Pero aquí hay algo que yo le he dicho al Señor: Padre, yo sé que tú eres bueno, sé que tú restauras mi vida, sé que constantemente me hablas, pero enséñame a verte tal y como tú eres, ¿no? Sin esa mixtura que puede atraer mis emociones e idealizar a un Dios que no existe, ¿no? Entonces, solamente a través de esa palabra que nos va gestando, vamos a conocer esa verdad de la cual Dios quiere mostrarnos, para que nosotros empecemos a descubrir nuestra identidad en Él. Bueno, entonces vemos pues que la lealtad a la obra se desarrolla a través de una relación en la cual conocemos el verdadero significado de la intimidad. Rompe protocolos que mira la desnudez en el alma y no juzga, sino que acompaña, purifica, limpia, quita, reviste y asigna el nombre original: mío eres tú.
que está en Isaías 43. Voy a leer acá. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y ahí es cuando nosotros podemos empezar a amar los procesos en los cuales Dios nos ha puesto y empezar a decirle sí, Señor. Que me miraron feo, sí, Señor. Que no obtuve la palabra que yo quería, sí, Señor. ¿Verdad? Que tengo dificultades porque de pronto, no sé, hice todo este trabajo y no se vendió nada, sí, Señor. ¿Verdad? Entonces, es ser leal al Señor en todo tiempo. Y bueno, ya para ir finalizando, vamos a irnos a volar como las águilas, ¿no es cierto? Les voy a hacer unas preguntas y pueden ir escribiendo aquellas que sientan que el Señor les hable. No van a escribir todas. Si quieren escribirlas todas está bien, pero si no, no es para que las contesten ahorita, sino para que en la casa la lleven y Dios les hable. Y la primera ¿es Dios mi prioridad por encima de mi familia, trabajo o cualquier otra cosa? ¿O pasatiempos? La segunda, busco agradar a Dios antes que a las personas. ¿Qué pensamientos compiten con mi adoración a Dios? Uh-huh. Sí. ¿Qué pensamientos compiten con mi adoración a Dios? La siguiente, ¿soy la misma persona en público que en privado? Que sería la 4. Esa sí. La 3 es, ¿qué pensamientos compiten con mi adoración a Dios? La 4, ¿soy la misma persona en público que en privado? Ahí hay trabajo. Ok, no, van a ser 6 nada más, van a ser 6. Soy fiel con mis responsabilidades a la iglesia y en la administración de los recursos que Dios me ha dado. Soy fiel con mis responsabilidades a la iglesia y en la administración de los recursos que Dios me ha dado o que me ha dado. Ahí hablamos de diezmos y de ofrendas, de la gratitud al Señor, porque tiene que ver con la lealtad. Y en la administración de los recursos que me ha dado. Y la última, ¿sigo confiando en Dios y adorándole cuando enfrento crisis y desiertos? Bueno, estas preguntitas las vamos a hacer. ¿Sigo confiando en Dios cuando enfrento crisis o desiertos? Oí. Y adorándole, perdón. Gracias, amada. Confiando en Dios y adorándole cuando enfrento crisis o desiertos, oí desiertos.
Bueno, pues nos vamos a llevar estas preguntitas a casa. Obviamente no, el otro domingo los espero para que me... no es cierto. Bueno, ya lo vamos a revisar y pues ya el Señor nos va a hablar, ¿no? Acerca de lo que Él ha hablado a sus corazones. Yo doy las gracias a Dios porque me ha permitido poder hablar acerca de su palabra, acerca de lo que yo creo que a veces podríamos decir, hay muchas cosas que son repetidas, pero la palabra de Dios no es aburrida. La palabra de Dios es viva y es eficaz y todo el tiempo está hablando a nuestros corazones. Y comprendo muchas veces el cansancio que traemos, pero tiene que ver con lo que hay todavía también en nuestros corazones, pues lejos del cansancio físico, que comprendo perfectamente. Yo esta semana también me sentí súper cansada y por todos los cambios que uno tiene, pero algo que he aprendido es, aún en el cansancio nosotros tenemos que seguir, aún en el cansancio tenemos que estar, aún que estemos enfermos. Hermanos, en una ocasión, cuando estaba yo empezando a vivir este proceso, ¿no?, de separación, me vino de todo, ¿no? En un momento en que me vino una infección en el estómago, que yo me sentía fatal, estaba yo sola en casa y gracias a Dios me habían prestado un carro y me tocaba ciertamente la enseñanza, ¿no? Y yo le mandé a amada Lucy y le dije, amada, le pido permiso, no voy a poder llegar porque me siento muy mal. Y la amada me dijo, ¿ya fuiste al médico y todo? Era yo muy negligente en mi salud, ¿no? O sea, estaba yo tan out de mi vida que no, ni siquiera veía yo esas áreas, ¿no? Y algo en mi corazón me dijo, levántate y ve al estudio. Y agarré el carro, pidiéndole fortaleza a Dios para que pudiera yo llegar, y llegué. Y hoy entiendo por qué el Señor nos da esas fuerzas como las de las águilas, ¿no? Y fortalece nuestra vida porque yo sé que muchos están acá y nos toca servirle al Señor, enfermos de la garganta, enfermos del cuerpo, con muchas cosas, pero con todo el deseo en nuestro corazón de rendirnos ante Él y de reconocer que Él es fiel. Yo vine acá y cuando amada Lucy me vio, o sea, realmente yo doy gracias al Señor porque fue como decir, estás en el mejor lugar, ¿no? Porque estás bajo la presencia del Señor. Y doy gracias a Él por su amor, por su fidelidad, porque ciertamente, hermanos, me ha tocado caminar en desiertos, me ha tocado caminar en momentos en los que yo he dicho, Señor, yo no voy a poder, y en los que a veces el Señor me ha tenido que atravesar por fuego para ir limpiando todas esas impurezas de mi carácter, sobre todo de mi carácter, porque pues ha quebrado, ¿verdad?, todo lo que el mundo había formado en mi identidad, ¿no? La falsa bondad muchas veces, no digo que no exista, pero hay una bondad verdadera que viene del Señor y esa trae cosas hermosas porque siembra cosas preciosas. Pero hay bondades que muchas veces vienen embestidas de aprobación de los demás y eso no es un aroma agradable al Señor. Nosotros tenemos que ser genuinos ante Dios y dejar de buscar la aprobación del hombre y empezar a buscar solamente la aprobación de Él, porque esa es la parte que rompe todo lo que hay aún en nuestro carácter para que se forme esa identidad de su Hijo y podamos nosotros desde Él aprender a ser leales a su obra. No es por los defectos que tenga el otro, es por lo que hay en mí. Eso es lo que el Señor ha hablado a mi corazón. No es por nadie, ¿no? Ni por tus hijos, ni por tus hermanos, ni por tu familia, ni por aquel que te lastimó tanto. No es por ellos, es por lo que hay en ti todavía, por las iniquidades, por las cosas que no han sido presentadas, ni depuradas, ni pasados por el fuego. Entonces, es entender que es permanecer en el Señor y confiar en que es Él el que no va a desistir de lo que Él ya hizo y Él ya dijo acerca de nosotros. Y vamos a terminar, aquí voy a leer en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Pues doy gracias a Dios por su amor y doy gracias a ustedes por su atención. Gracias por haber permanecido hasta ahora. Que Dios los bendiga.